Al día de hoy, hemos alcanzado la cifra de 700.000 suscriptores, es decir, una población mayor a la de países como Luxemburgo, Montenegro o la República Saharaui. Y para celebrar, he decidido abrir una nueva sección en el canal llamada El Mapa Antes y Después de, en honor a todos aquellos personajes históricos que influyeron decisivamente en la configuración de los mapas. Y para empezar, hablemos de uno de los personajes más trascendentales en nuestra región, el muy conocido Simón Bolívar, y de su sueño unificador, el cual, si bien no se concretó, en gran parte, el mapa actual de Sudamérica se debe a su legado. ¿Cómo varió la configuración geopolítica durante las inmortales hazañas del Libertador? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes, no te olvides de suscribirte al canal. Créeme que me ayudarías muchísimo. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte y Blanco nació en Caracas en 1783, siendo el cuarto y último hermano de una familia aristocrática de la Capitanía General de Venezuela, la cual pertenecía en ese entonces al Virreinato de Nueva Granada. A la edad de 9 años, sus dos padres ya habían fallecido y termina bajo la custodia de su tío Carlos Palacio y Blanco, quien se dice que no le prestaba mucha atención. Simón tuvo una infancia feliz en donde desarrolló fuertes lazos con sus esclavos, a quienes veía como su familia. Durante su adolescencia, fue educado por Simón Rodríguez, a quien le tuvo la más profunda admiración, al punto de llamarlo como el Sócrates de Caracas, y quien desde muy temprana edad le transmitiría ideas independentistas. Esta relación maestro-alumno ayudó a Bolívar a educarse y agarrar un muy buen nivel cultural que se fortaleció más adelante con las enseñanzas de Andrés Bello, uno de los humanistas más importantes de América. A los 16 años fue enviado a Europa, lo que le ayudó a ampliar sus horizontes, así como ir empapándose con ideas libertarias inspiradas en la entonces reciente Revolución Francesa. Asimismo, conocería a su esposa, María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza, en Madrid, quien fallecería al poco tiempo después de que ambos regresen a Venezuela. Bolívar jura entonces casarse nunca más. Se dice que esta tragedia moldeó la personalidad del Libertador, quien juraría meterse en política con un objetivo: conseguir la independencia de Venezuela, por lo que realiza un segundo viaje a Europa para seguir ampliando sus horizontes. Es así que, al encontrarse su retorno a Venezuela con un país inmerso en una profunda agitación social y polarización, decide unirse activamente a la causa independentista. Si bien existieron antecedentes como la conspiración de Gual y España y la conjuración de los mantuanos, la guerra por la independencia comienza oficialmente con la revolución del 19 de abril de 1810. Es aquí cuando conviene ver el mapa antes del inicio de la hazaña de Bolívar, es decir, una Sudamérica hispana dividida en 3 grandes virreinatos: Perú, Nueva Granada y el Río de la Plata. Enfocándonos en la zona que nos compete, Perú comprendía los territorios del actual Perú y de Guayaquil, es decir, parte del actual Ecuador, mientras que Nueva Granada ocupaba los territorios de Colombia, Venezuela, Panamá y parte de Ecuador. Importante mencionar que Bolivia, en ese entonces el Alto Perú, pertenecía al virreinato del Río de la Plata, pero durante los últimos años, el virrey Abascal declara la reincorporación al Perú de esta provincia rica en recursos minerales. Bolívar es nombrado por la Junta de Gobierno para ir junto con Andrés Bello en misión diplomática a Inglaterra para solicitarles apoyo sin conseguir todas sus aspiraciones. No obstante, obtiene el apoyo del conocido Francisco de Miranda, famoso por su experiencia militar luego de haber participado en la Guerra de Independencia de Estados Unidos y en la Revolución Francesa. A su retorno, el Libertador se incorpora al ejército con el grado de coronel y, a pesar de la proclamación de la Primera República de Venezuela, Miranda es derrotado en la campaña de Monteverde, lo que significaría su capitulación y su posterior captura por orden de Bolívar, al considerar esta rendición como una traición.
Por su parte, el Libertador se traslada a Cartagena, en donde redacta el Manifiesto de Cartagena, en donde hace un análisis político y militar de esta primera derrota. Asimismo, Bolívar participaría activamente en la campaña del Magdalena en el contexto de la independencia de Colombia, por lo que el Libertador comienza a ganar sustento popular no solo en su país, sino también en el centro del Virreinato de Nueva Granada. Ya con el apoyo de la Nueva Granada, Bolívar regresa a Venezuela para iniciar una de sus acciones militares más destacadas, la campaña Admirable, tras la que luego de cruzar los Andes venezolanos desde Cúcuta, entra triunfalmente a Caracas en agosto de 1813, recibiendo así el título de Libertador y proclamando la Segunda República de Venezuela, la cual presidiría. Sin embargo, con la llegada de refuerzos españoles al mando de José Tomás Boves luego del fin de la guerra en la península, las fuerzas patriotas al mando de Bolívar son derrotadas hacia fines de 1814, por lo que la Segunda República es disuelta y Bolívar se exilia primero en Cartagena y luego en Kingston, en donde escribe la famosa Carta de Jamaica. En ella, exponía su propia versión centralista del proyecto de Francisco de Miranda de un solo estado que abarque todos los territorios desde el río Mississippi hasta el Cabo de Hornos, denominado Colombia, un sueño que lo motivaría a seguir luchando. Posteriormente, se moviliza al recientemente independizado Haití, desde donde con el apoyo del gobierno organiza la expedición de los Cayos para retomar la independencia de Venezuela. Desde aquí, Bolívar comienza una serie de campañas que incluye la de Guayana, tras la que proclama una tercera república de Venezuela en 1817, y la campaña libertadora de Nueva Granada, en donde se consigue una victoria patriota luego de cruzar los páramos y derrotar decisivamente a las fuerzas realistas en la batalla de Boyacá. Esto significaría la creación de la Gran Colombia mediante el Congreso de la Angostura, el inicio del proyecto anhelado de Bolívar y que incluiría los territorios liberados de Colombia y Venezuela. Posteriormente, Bolívar consolida la independencia de Venezuela en la Batalla de Carabobo y continúa apoyando expediciones para la liberación a la posteridad del Perú, Ecuador y Bolivia. Estas serían delegadas a su hombre de confianza, Antonio José de Sucre, quien derrota a las fuerzas imperiales en la Batalla de Pichincha en Ecuador, en las batallas de Junín y Ayacucho en el Perú y el combate de Tumusla en Bolivia. En calidad de presidente titular de la Gran Colombia, Bolívar tendría un histórico encuentro con el libertador proveniente del sur, José de San Martín, en la Conferencia de Guayaquil. Y aunque no se sabe exactamente qué se conversó en esta reunión, lo cierto es que San Martín da un paso al lado en su idea de convertir al Perú en una monarquía y Bolívar se asegura la anexión de Guayas a Colombia. Posteriormente, emprende hacia el Perú, en donde recibe el título de dictador y en donde delega a Sucre la expulsión de las tropas enemigas del último bastión realista en las ya mencionadas batallas. Y a pesar de haber conseguido semejante hazaña gracias a sus exitosas campañas militares, la destreza de Bolívar en el ámbito político no fue la misma. De hecho, durante los convulsionados escasos años de la Gran Colombia, existió una gran cantidad de disidencias y antipatías en contra de Bolívar, al punto de que es casi asesinado durante la conspiración septembrina, en donde fue salvado por su amante Manuelita Sáenz. Estas antipatías se habían generado debido a los deseos intervencionistas de Bolívar en campañas extranjeras, cuando el presidente que se había quedado encargado de Colombia, Francisco de Paula Santander, procuraba enfocarse más en la construcción de la República. A los conflictos políticos se suma el avance de una terrible enfermedad que consumía progresivamente la salud del libertador. Y es aquí cuando comienza una caída en picada. El gobierno del Perú abole la constitución de Bolívar, lo que conlleva a una infructuosa guerra entre la Gran Colombia y el Perú en 1828. En mayo de 1830, la Venezuela de Páez se separa de Colombia, seguida por Ecuador unos días después, y su hombre de confianza, Sucre, es asesinado en junio del mismo año. Todo esto
sería el preludio de la anunciada muerte de Bolívar el 17 de diciembre de 1830 a los 47 años en Santa Marta, Colombia, aparentemente de tuberculosis y fiebre tifoidea. El Libertador deja este mundo frustrado al ver cómo su proyecto se derrumbó, pero tal vez en el fondo orgulloso de haber cumplido semejantes proezas que lo han inmortalizado como uno de los personajes históricos más importantes de la región. Ahora, analicemos el mapa de Sudamérica luego del legado de Bolívar. Para comenzar, cabe mencionar los 3 países que derivaron de la Gran Colombia: Venezuela, Ecuador y Colombia, este último con el nombre de la República de Nueva Granada. Estos estados consolidaron su independencia en gran parte gracias a las campañas de Bolívar. Venezuela era ya una capitanía autónoma que conformó un solo país, mientras que Ecuador surgió tras fusionar la provincia de Quito y el gobierno de Guayaquil, y como ya se mencionó, este había sido reincorporado al Virreinato del Perú por la Real Orden del Rey de España, Carlos IV, el 7 de julio de 1803. No obstante, esta provincia declara su independencia en 1820, un año antes de la liberación de Lima, y es anexada por Bolívar a la Gran Colombia. Por último, Bolívar también participó en las independencias de Perú y Bolivia, influyendo especialmente en este último, a quien durante la Asamblea de Diputados del Alto Perú se le concedieron las opciones de anexarse al Perú o a Argentina o de independizarse, optando por esta última. Si bien el Libertador no estuvo muy de acuerdo con ello, se sintió honrado de que el naciente país lleve su nombre, algo que se mantiene hasta la actualidad. Como ves, la herencia de Bolívar no solo se plasma en los incontables monumentos y bustos que honran su memoria por todo el mundo. Un controversial personaje, admirado como el gran libertador por unos y considerado como un dictador simpatizante de intereses personales y foráneos por otros. Independientemente de la percepción que se tenga sobre él, es innegable que es un personaje que se inmortalizó con sus hazañas. Hasta el día de hoy, es considerado como el indiscutible padre de la nación venezolana, e incluso usaron su nombre para una revolución, aunque tal vez el Libertador no esté muy de acuerdo con esto. Sus proezas no fueron más que el resultado de sus vivencias. La muerte de su amada, su educación, sus constantes viajes y la estrecha relación con sus esclavos influyeron decisivamente en su visión. Y como toda persona, tuvo sus virtudes y falencias, destacando como un admirable estratega militar, pero fallando en consolidar su poder político. Sea como fuere, sus proyectos fueron truncados por la degenerativa enfermedad que lo apartó de este mundo a la temprana edad de 47 años sin concretar su sueño unificador. ¿Crees que si Bolívar hubiera vivido más, el mapa hubiera sido incluso diferente? ¿Qué opinión tienes acerca de este controversial personaje? ¿Lo considerarías como un dictador o como un libertador? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon, en donde podremos hablar de historia, será bienvenida. Además, puedes encontrar contenido exclusivo en mi plataforma elmapadesebas.tv. ¡Hasta la próxima!